Seguimos en la presencia de nuestro Dios y Él nos ha estado llevando en esta mañana justamente hasta este punto y podemos escuchar su voz dentro de nosotros diciendo: búscame, búscame. Es que hay una necesidad principal en nosotros, en los hijos de Dios, de tener una relación con Él. Y espero que en esta mañana, a través de esta meditación en su palabra, también nuestra respuesta interna sea: sí, Señor, te buscaré, te buscaré. Quisiera utilizar un verso solamente de la palabra de Dios que está en el libro de Salmos capítulo 27, es el verso 4. Quisiera que lo lean conmigo, todos juntos, incluido la cita bíblica. Salmos 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Quisiera en esta mañana desglosar este verso y sacar las verdades que están inmersas en este verso. Entonces, en esas 4 líneas que contiene este verso, vamos a ir línea por línea, tratando de sacarle el mayor provecho y que Dios hable a nuestros corazones, que Él para esto los ha preparado para este momento. Entonces vamos con la primera línea que tenemos ahí de Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. Es una oración que hace David, el salmista. Una cosa he demandado, una cosa he pedido a Dios. Y hablando de la oración, básicamente tenemos 2 tipos de oraciones. Una de ellas es pedirle a Dios por aquellas cosas en las que nosotros somos incapaces de meter la mano. Somos incapaces de hacer algo por lo que estamos pidiendo, por lo que estamos deseando. Un ejemplo puede ser, nuestros hijos, por ejemplo, hacen un viaje largo y como padre, como madre, el corazón nos preocupa por los peligros inherentes a un viaje. Esos peligros que están ahí latentes, que puede ser un desperfecto mecánico, que puede ser un fallo en el conductor, o que puede ser otro conductor que venga y arremeta contra este bus. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es orar a Dios y decirle: Señor, cuida a mi hijo. No podemos hacer más. O cuando queremos pedir protección por alguien: Señor, protege a un familiar, a una amistad, a una persona X. Protégela, Señor, que no le pase nada malo. Entonces nosotros solamente podemos encomendárselo a Dios, ponerlo en sus manos. Como también podríamos hablar de personas que están enfermas, donde no podemos hacer mucho, o tal vez no podemos hacer nada, y lo único que podemos hacer es decirle: Señor, sánalo. Solamente eso. No puedo hacer yo nada en esto. Solamente sánalo, Señor. Tú eres el único que puedes ayudarle, pedir ayuda por alguien. O tal vez como el apóstol Pablo, que él decía, donde iba, él decía: por favor, hermanos, oren por mí, a fin de que me sea dada palabra de Dios para que yo pueda hablar con la excelencia de Dios a las personas a las cuales yo voy. También pedimos por alguien: Señor, guíale, Señor, úsalo para tu gloria, para tu honra, dale oportunidades o ábrele oportunidades. Entonces, en algunos aspectos donde no podemos hacer más, simplemente se lo encomendamos a Dios. Pero hay otro tipo de oración en el que sí necesariamente tenemos que hacer algo a la par de lo que pedimos. Como dice aquí esta primera frase: una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. O para que se entienda más fácil, el dicho o el refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré. Ese tipo de oración es: le pedimos algo al Señor y nosotros tenemos que buscarlo también, hacerlo también.
hay una especie de complicidad en aquella cosa que le pedimos y que estamos deseando. Es ponernos de acuerdo con Dios sobre algo. Un caso de esto, por ejemplo, estamos nosotros enfermos. Nuestro cuerpo no desecha la grasa del cuerpo, la asimila. Y lo que produce en nosotros es un colesterol alto. Entonces le decimos, Señor, ayúdame, Padre, a controlar el colesterol dentro de mí, que mi cuerpo pueda desechar las grasas, lo que sea. Yo le estoy pidiendo a Dios, pero también tengo que estar cuidándome de no comer grasas. O si tuviese el problema de la diabetes, que el cuerpo es incapaz de eliminar el azúcar y lo manda al torrente sanguíneo. Y eso daña órganos nobles. Y le decimos, Señor, ayúdame con la diabetes. Pero no puedes estar comiendo los postres, comiendo los helados, las bebidas azucaradas. Tienes que pedirle a Dios y también buscar lo mismo. Es este otro tipo de oración en el cual tú tienes que hacer algo. Señor, te pido que me ayudes en mis estudios. Sí, pero estudia. Señor, ayúdame en mi examen. Sí, pero estudia. Dios te va a ayudar, te va a despejar la mente, te va a poder hacer un poquito más capaz de que se queden las cosas que estudias. Dios hará su parte, pero tú tienes que hacer la otra parte. Como también hay oraciones que no se pueden hacer. Por ejemplo, decimos, Señor, haz que yo te busque más. Y Dios dirá, pero eso ya no depende de mí. Si tú quieres buscarme, pues búscame. Es tu parte. ¿Qué pasaría si Dios atendería a un tipo de oración como esta? Señor, haz que yo te busque más. Entonces Dios hace algo para que nosotros le busquemos más. Eso nos da una clara excusa para decirle, Señor, yo no te he buscado más porque tú no has querido. Porque si tú hubieses querido, tú hubieras hecho que yo te busque más. Pero como esas cosas es nuestra participación, no podemos pedir semejantes cosas. Como tampoco podemos decirle, Señor, aviva el fuego en mi corazón, que yo tenga fuego para ti. Y Dios dirá, avívalo tú. Es tu responsabilidad. O podríamos decir, Señor, haz que yo te obedezca más. Vamos, eso está en nosotros, obedecerle al Señor o no obedecerle. En esos asuntos Dios no puede responder. O tal vez cuando le podemos decir a Dios, Señor, aumentanos la fe. ¿Dios contestará? Y algunos dirán, pero eso sí está en la Biblia. Ahí eso está en Lucas, cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué dijo Jesús? Muy bien, pediré a que Dios te lo aumente, a que te abra el grifo de más fe en ti. No le responde así Jesús. Ellos fueron con esa pregunta, pero era una pregunta equivocada. Y Jesús se los aclara y le dice, si tú tuvieses fe como un grano de mostaza, harías grandes cosas. Lo que le está diciendo es, tú tienes que trabajarla. La fe es como una semilla. Si tu fe es pequeña, pues tienes que preparar la tierra, tienes que sembrarla, tienes que abonarla, tienes que regarla, tienes que cuidarla. Esa planta crecerá, y cuando ya sea árbol grande, podrás hacer cosas que ahora son imposibles. Entonces, cuando nosotros le pedimos, Señor, aumentanos la fe, el Señor dice, trabájala pues, auméntala tú, trabájala para que tengas una fe grande. O cuando le podemos pedir a Dios, Señor, líbrame de esta carne, porque esta carne me jala al mal. Y Dios dice, es que no puedo hacer eso, yo te he dado una herramienta a ti, he puesto un nuevo hombre dentro de ti, un hombre espiritual, y ese hombre espiritual lucha contra el hombre carnal. Así que depende de ti, cuál de las dos áreas alimentas más, cuál de las dos áreas es más fuerte en ti, porque hay una oposición. Si tú quieres vencer la carne, entonces empieza a alimentar tu parte espiritual, porque la parte espiritual es contra la carne, y la carne es contra el espíritu. Entonces hay cosas que no podemos pedirle a Dios. Y a veces nos equivocamos cuando le pedimos a Dios respecto de nuestro hijo, de nuestro hermano, de nuestro pariente, de nuestro familiar, de nuestro vecino, lo que sea, diciéndole, Señor, haz que te busque, Señor, haz esto. Lo que podemos hacer es completar esa oración y decirle, Señor, pon las circunstancias para que esa persona te busque. Y como sabemos que cuando al hombre todo le va bien,
Cuando todas las circunstancias están bonitas, el hombre no busca de Dios. Entonces Dios trastornará sus situaciones, sus circunstancias, para ponerlo en necesidad, en angustia, en enfermedad, lo que sea, para que cuando esté abajo, recién empiece a mirar hacia arriba y busque de Dios. ¿Quién quiere de ustedes que oremos para que busque más a Dios? Entonces, la primera parte tiene que ver con nuestras oraciones a Dios y con nuestra participación en lograr esa misma cosa que estamos pidiendo. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. Y esto va en relación con otras verdades que se va desarrollando en la palabra de Dios. Por ejemplo, Santiago también dijo, ustedes oran a Dios, pero no reciben respuesta. ¿Por qué? Porque oran mal, porque piden mal. Y Jesús había hablado de cierto tipo de oración de los fariseos, que ellos pedían a Dios cosas en las que ellos no querían comprometerse. Ellos no querían mover ni un dedo para hacer aquella cosa que les pedían a Dios. Y Jesús dijo, la oración de los tales es vana, infructuosa, no sirve. ¿Por qué? Porque pedían mal. Cuando tú pidas algo que ocurra dentro de ti para mejorar tu relación con Dios, debes saber que tú tienes que empezar a buscar esas cosas que estás pidiendo de Dios. De Él conseguirás ayuda, pero tú tienes la parte activa allí para acercarte, para buscar y para conseguir lo que tú estás pidiendo. Ahora vamos a la segunda línea. David le dice, una cosa te he pedido, Señor, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y esto va también en relación con otra verdad que el mismo Jesús lo resaltó. Dijo que no hay mejor cosa, no hay cosa más importante, ni cosa más principal que se busque. Lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús. Y aquí David lo está haciendo. Señor, una cosa te he demandado, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. Preferencias. ¿Cuál es lo más principal? ¿Cuál es lo más importante en mi vida? Y cuando dice David, la casa de Jehová, ¿a qué se estará refiriendo? Recuerden, si ustedes están pensando que es el templo, recuerden que en ese tiempo el templo no estaba construido, el templo no existía. Lo que había era una tienda donde ahí habían puesto el arca de la alianza o el arca del pacto, que por buen tiempo estuvo en territorio de Gabaón, en Kiriat Jearim. O en su intento, cuando él trató de traer el arca de ese lugar hasta la casa de David, hasta Belén, y tuvo un fracaso, no lo pudo llevar, y lo dejó en casa de Obed-Edom. Y ahí estuvo por unos meses, cuando David vio que ese lugar había sido bendecido porque el arca estaba ahí, entonces se animó a traer el arca hasta su ciudad, pero de la manera correcta. Y por fin estuvo allí, en la ciudad de David. Pero solamente era una tienda donde estaba el tabernáculo. Esto estaría en la mente de David para decir que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O tal vez estaría pensando en ese templo que él quería construirle a Dios. Porque recuerden que lo que construyó Salomón fue lo que David había hecho en planos. Y a él lo había diseñado, había hecho los planos cómo iba a ser, había reunido los materiales que se iban a invertir y todas esas cosas, todos los preparativos lo hizo David. Tal vez su pensamiento estaba en la casa de Dios que le construiré, en el futuro que mi hijo le construirá. O es la presencia de ese Dios al que él amaba, al que él se acercaba para pedirle cosas, que se consolaba en su presencia, que era motivo de sus cantos, de sus alabanzas, esa presencia que él sentía en él. Pues todos los que estudian la palabra de Dios llegan a esa conclusión, que lo que tenía en mente David era la presencia de Dios en su vida. Y él anhelaba estar en esa presencia todos los días de su vida. En una casa se puede estar de tres formas.
Se puede estar por unos días y tú eres un visitante. Estás en esa casa, luego te vas. O puedes estar en esa casa un buen tiempo de años sirviendo, trabajando allí, pero después te vas. El único que se queda en la casa para toda la vida es el hijo. Es la casa de su padre. Es donde él vive. Es su casa. Entonces lo que tenía en mente David era de sentirse como un hijo y que la presencia de Dios era su casa y que él iba a permanecer toda su vida en esa presencia de Dios. Y nos vamos a la tercera línea. ¿Para qué le pedía David a Dios estar siempre, permanentemente en su casa? Lo dice en esa línea tercera: para contemplar la hermosura de Jehová. Él quería saber acerca de Dios, de quién era ese Dios. No tanto por los beneficios que podía obtener de Dios, sino por el mismo Dios, por la persona misma de Dios. ¿Conoces tú a ese Dios? ¿Dedicas tiempo para contemplar quién es Él? Para mirarlo en su belleza, en sus atributos, para sentir cómo es su santidad, para hacerte ideas de cómo es la santidad de Dios, de cómo es su justicia, de cómo es su misericordia, de todas las connotaciones que tiene su gracia para tu vida? ¿Contemplas tú a ese Dios en su excelencia, en su belleza? Esa es una de las cosas que muchos descuidamos. Muchas veces nos convertimos en activistas para Dios. Queremos hacer cosas para Dios, entregar cosas para Dios, pero no estamos preocupados en conocer a ese Dios. No nos damos tiempo para invertirlo, para conocer a ese Dios, para contemplar su hermosura. Cuando nosotros contemplamos la hermosura de Dios y cuando la llegamos a percibir y a entender dentro de nosotros, muchas cosas cambian dentro de nosotros. Porque cuando nos enfocamos realmente en Dios, ese toque de quién es Dios para mi vida arregla las demás cosas que yo considero de valor en mi vida. Las pone en su justo sitio y en su debida importancia. Si no contemplamos a Dios, si no sabemos quién es ese Dios al que le servimos, al que le adoramos, al que le reconocemos como Dios, si no tenemos una relación con ese Dios para contemplar su hermosura, vamos a tener valores desequilibrados dentro de nosotros. Vamos a valorizar cosas que no necesitan ser valorizadas o vamos a desvalorizar cosas que necesitan ser valorizadas. Pero cuando tú te enfocas realmente en Dios, porque lo más importante y lo único importante en la vida es Dios. No somos nosotros, no es este mundo, no son los animales, no son las plantas, es Dios. Al final todo pasará y Dios quedará. Y necesitamos ejercernos en conocer quién es ese Dios, contemplar su hermosura. Nos falta mucho ese tipo de relación con Dios para conocerlo. El mismo David en el Salmo 39 describe una parte de una de las cualidades de Dios, que es su omnisciencia, que Dios lo conoce todo, y en el Salmo 139. Y él dice, entre otras cosas: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Está hablando de la omnisciencia que tiene Dios. Y está tratando de describir en algunas líneas, escribir cómo es la omnisciencia de Dios. Dice aquí: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me conoces, Señor. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Tú me conoces. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú ya la conoces, Señor. Maravilloso tu forma de conocer todas las cosas. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y él dice en el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Cómo es tocado David cuando contempla a Dios, cuando empieza a escudriñar quién es Él y cómo es, por ejemplo, su omnisciencia? Y encuentra que esas cosas que él piensa acerca de Dios son demasiado maravillosas para él.
Altos son estos conocimientos, no los puedo comprender, dice David. Adelante sigue hablando que él lo conocía desde que fue formado, desde que él era un embrión y etcétera de cosas que describe. Y dice en el verso 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. ¿Te has puesto a contemplar a Dios, a escudriñarlo? ¿Te has puesto a saber, a investigar, a indagar quién es Dios? El conocimiento de ese Dios tiene que tocarte. Tiene que afectarte de una forma maravillosa y positiva. Ese conocimiento de su belleza algo hará en ti. Pues tal vez es tiempo de que debemos de dejar de hacer muchas cosas para Dios y enfocarnos en conocer a ese Dios. Es, por ejemplo, la relación que tú puedes tener con tu hijo. Puedes decir, a mi hijo no le va a faltar de nada, yo me voy a encargar que no le falte de nada, por eso vas, antes que salga el sol a oscuras, te vas a trabajar y regresas de noche a casa, para que tu hijo tenga una buena casa, unos buenos alimentos, unas buenas vestimentas, unos súper y buenos juguetes. Lo llenas de cosas, pero la relación con tu hijo está nula. Tu hijo va creciendo y va creciendo con un vacío, le falta el calor, le falta el compañerismo con su padre, con su madre. Y eso es más importante que llenarle de cosas al hijo. Y nuestra relación con Dios va por ahí. Si tú solamente estás preocupado en darle y hacer cosas por Dios, detente. Antes que le des cosas a Dios, enfócate en saber quién es ese Dios. A conocerlo. Entonces lo que tú después de eso hagas para con Dios va a tener mucho más significado y valor para tu vida y para Dios. Es necesario contemplar la hermosura del Señor, saber quién es ese Dios. Y la última línea dice, y para inquirir en su templo. La palabra inquirir significa examinar, indagar, investigar, tratar de llegar al conocimiento más exacto de algo. Es una tarea en nosotros el investigar quién es Dios, quién es ese Dios, saber a quién le servimos, conocer a ese Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros para conocer a ese Dios? ¿Cuánto de sus atributos conocemos y podemos salir aquí al frente y enseñar a los hermanos el amor de Dios, la santidad de Dios, cómo es la justicia de Dios, cómo es la misericordia de Dios, cómo es su omnipresencia, cómo es su omnipotencia? Podríamos hablar, y no solamente hablar de una forma teórica, sino de la forma en la que hemos experimentado a ese Dios del cual hablamos. Necesitamos conocer y tener una relación con Dios a ese nivel, buscarle a Él cara a cara. Es importante, pero realmente no lo sentimos como importante, porque podríamos estar muy dispuestos a cambiar ese tiempo de búsqueda de Dios por leer un buen libro, o cambiaríamos el tiempo que necesitamos buscar a Dios por mirar un buen programa de televisión o un buen programa de radio. ¿Cuál es la estimación que le tenemos a ese asunto de buscar a Dios? ¿Es importante en nuestra vida? Pues debería ser. En la anterior vez que estuve aquí hablándoles acerca de una demanda que había hecho Dios de su pueblo, en el cual les hacía ver la locura a la que habían llegado, diciendo, me dejaron a mí fuentes de agua viva, y se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y cómo el hombre puede llegar a tal locura de cambiar algo precioso por una porquería? Una locura en nuestra mente. Y Dios dice ahí en Jeremías capítulo 2 que eso empezó porque sus ancianos, sus sacerdotes, dejaron de preguntarse quién es Dios. Dejaron de buscar a Dios. Dejaron de indagar quién es ese Dios. Se cayeron en el olvido.
dejaron de preguntar, dejaron de investigar, dejaron de indagar acerca de ese Dios, de contemplar y de mirar a ese Dios y de recordar las grandes maravillas que había hecho para con ellos. Y se empezaron a enfriar y al final llegaron a esa locura de actuación. Que eso no ocurra con nosotros. Que en esta mañana Dios haya traído esta palabra como una semilla dentro de sus corazones. Y le pido a Dios que crezca y dé un fruto. Y en esta semana nos dediquemos a buscar algo más de Dios, de comprender algo más de Él, de saber algo más de Él, porque debemos tener sed de Dios, de conocerle. Cuando le conozcamos, le amaremos más. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones a través de lo que tú has querido hacer, a través de los cantos, a través de esta predicación, a través de los pensamientos que tú has podido traer a cada uno. Gracias, Señor, porque esta palabra la queremos sembrada dentro de nosotros y que dé fruto, que te agrade, que te honre, Padre, a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.